15 de enero, año 2024. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Dejen a las Fuerzas Armadas en paz. No involucren, señores del gobierno, a nuestras Fuerzas Armadas en activismo político. Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana son una de las 4 patas que sostienen la institucionalidad de la República Dominicana. Al involucrar a las Fuerzas Armadas en activismo político, como lo que vimos nosotros en el 13º Batallón del Ejército de la República Dominicana en Asua, donde entraron caravanas, no un vehículo, no, porque tengo los videos, de acuerdo a la información, a suplirse de combustible, eso es grave. Eso es grave. Y lo digo que es grave porque aquí todos los partidos políticos que están compitiendo en estos momentos en el escenario electoral, en algún momento han estado en el poder. En algún momento han estado en el poder. Partido de la Liberación Dominicana duró 20 años en el poder, 12 años Leonel Fernández, 8 años Danilo Medina. Es un partido Estado con grandes influencias en todos los estamentos políticos, sociales y militares. Y para los que dudan de lo que estoy hablando, Hipólito Mejía tiene 20 años fuera del poder y es uno de los individuos que tiene mayor nivel de influencia dentro de las Fuerzas Armadas en estos momentos. Con 20 años fuera del poder. Dejen a las Fuerzas Armadas en paz. No involucren a las Fuerzas Armadas en el uso y abuso de los recursos del Estado. Las Fuerzas Armadas nuestras tienen una sola misión y está contenida en la Constitución de la República. Y en su artículo 1 de su ley orgánica establece la politicidad de las Fuerzas Armadas. Y dice que es una institución apolítica. Y que no me vengan con el cuento de que ya el coronel Gustavo Tavera fue trasladado, que ese señor violó la Constitución de la República y violó su propia ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Y no es verdad que ningún teniente coronel va a hacer un acto de esa naturaleza sin una orden superior. Porque todo el mundo sabe al nivel de riesgo en medio de una campaña electoral que expone su posición y expone su propio prestigio y expone su rango. El problema no está con el traslado de este coronel. Es quienes le dieron la orden a él para que él violara la propia ley orgánica de las Fuerzas Armadas. No se cansan con el plan social, no se cansan con el PROPEC, no se cansan con los recursos del Estado, no se cansan con más de 2.5 millones de tarjetas que lanzaron a la calle en un cheque al portador, donde solamente se activaba con un PIN, ni siquiera con número de cédula, y hasta el día de hoy no le han dado una explicación a este país cuál fue el mecanismo de distribución de 2.5 millones de tarjetas a 1.500 pesos cada una. También van a involucrar a las Fuerzas Armadas en activismo proselitista sin sentido. ¿O qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el miedo? Porque se supone que si un candidato o un partido en el poder tiene un 70, un 65%, no puede estar cometiendo tantos errores infantiles como eso. ¿Cuál es el aporte que le hace eso al presidente Luis Abinader? ¿Cuál es el aporte que le hace eso al partido de gobierno? Meter una caravana de vehículos de candidatos del partido oficialista a suplirse de combustible con los recursos del Estado. Con los recursos del Estado. Y la Junta Central Electoral que preste bien la atención de todas estas denuncias que están haciendo los partidos políticos de oposición. Porque se supone que nosotros tenemos un ministerio público independiente y que se designó un procurador
en materia electoral para manejar los delitos electorales. Oye, eso no es un delito electoral. No es un delito electoral involucrar a las Fuerzas Armadas cuando la propia Constitución de la República establece la politicidad de las Fuerzas Armadas e involucrar a un campamento militar para utilizar parte de los recursos de ese campamento militar para proselitismo político en una región determinada. Dejen a las Fuerzas Armadas tranquilas. Que aquí todos los partidos tienen guardia dentro de las Fuerzas Armadas y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe que aquí hay determinados rangos que para llegar a esos rangos se amerita una intervención prácticamente política, porque aquí los rangos de generales para adelante son todos rangos políticos. Entonces, vamos a cuidar la forma. Si quieren hacer la cosa, de hecho, síganla haciendo, pero cuiden la forma. No sean tan evidentes. Porque al fin y al cabo lo que están es hundiendo la institucionalidad de este país, involucrando a las Fuerzas Armadas en activismo político sin necesidad. Porque yo estoy seguro que si ese teniente coronel hubiese hecho eso con un dirigente político de oposición, hoy estuviera sentado en su casa. Hoy estuviera sentado en su casa. Entonces dejemos las Fuerzas Armadas en paz y en tranquilidad y no le involucremos en campaña política, porque los partidos políticos pasan, los gobiernos pasan y las Fuerzas Armadas nuestras se mantienen. Llévatelo, Cundo.